Bueno, hola a todos, buenas noches. Gracias por venir. Viernes 8 de la noche y con lluvia, la verdad que valoro mucho su presencia acá y bueno, espero que valga la pena el esfuerzo que hicieron. Bueno, voy a probar si anda el puntero, que espero que sí. Ah, sí, qué bueno. Tenía toda la fe que no iba a andar. Bueno, esto es el ciclo virtuoso del estrés. Bueno, antes de arrancar a hablar de estrés, cuando estaba pensando en hablar de esto, se me vino una frase célebre de cuando yo hacía la residencia, tenía que rotar con distintos terapeutas y demás, y había una de mucha experiencia que una vez me dijo: Gise, el mundo se divide, dice, podemos dividir a las personas, esto es cero psicología, lo reconozco, pero dice, podemos dividir a las personas entre los que se hacen una úlcera o los que le hacen una úlcera a los demás, ¿no? Como que básicamente estamos entre las dos. No sé en cuál están ustedes, pero se me vino esto por decir que siempre me quedó razonando, y ella aludía a esto de que cuando lidiamos con el dolor, podemos ser más internalizadores, es como decir, me hago cargo de todo y me culpo y sí, o tiro todo para afuera y no me hago cargo de nada. No sé si les suena conocido, pero podemos tener, según momentos, más tendencia a hacernos la úlcera o a hacérsela. Pero lo que me quedé pensando es que no hay, o sea, la úlcera está. Y esa manera de pensar que el dolor es parte de la vida, ¿sí? Y eso pensaba cuando puse el título del Círculo del Estrés. No puse cómo erradicar el estrés o cómo vivir sin estrés, liberado de, porque no. O sea, podemos estar más de un lado del otro y digo, cuando no tengamos úlcera probablemente a alguien se la estamos haciendo. Entonces, el dolor está y es parte, pero lo que podemos hacer es aprender a gestionar y a regular un poco mejor eso. Y algo a cómo afrontar el dolor, perdón. Y algo que se me venía es un libro que hizo, a ver, ahora sí me venía, se me fue ahí está. Bien. Hablando de úlceras y demás, se me vino este libro de Robert Sapolsky, que hizo un estudio respecto a cómo los animales, y especialmente las cebras, reaccionan al estrés y que no tienen enfermedades asociadas al estrés, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él dice, ¿no? Las cebras y otros animales, pero especialmente las cebras, cuando ven un depredador, ¿qué hacen? Señal de alerta, lucha, huida, les conviene huir, ¿no? Corren, si logran escaparse con vida, ¿qué hacen? Lo observaba que se sacuden y vuelven a pastar, ¿no? Ahora, lo que Robert Sapolsky dice es, los seres humanos nos cuesta mucho salir del estado de alerta. ¿Qué hacemos cuando hay una amenaza o un estresor? ¿Nos sacudimos y volvemos a pastar? ¿Nos podemos salir del estado de alerta? Entonces dice, gran parte de las dificultades no es el estrés en sí, sino qué hacemos, cómo nos salimos del estado de alerta. Por eso las cebras no tienen úlcera y nosotros sí. Entonces, otras autoras... Ahí está, cebra. Bueno, otras autoras hablan también de este ciclo, Emily y Amelia Nagoski, que son unas hermanas investigadoras canadienses, y ellas ponían este ejemplo, dicen, ¿qué pasaría si un día vamos caminando, ¿no? Estamos caminando de aventura, de exploring, ¿no? Aparece un león, salimos corriendo, y cuando estamos huyendo, porque no tenemos otra opción, nos damos vuelta y cae un rayo del cielo y chau león, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo seguiría la secuencia? ¿No? ¿Qué se imaginan? ¿Me voy corriendo, llorando? ¿No?
¿cuánto tiempo tardaría en salir de ese estado de alerta? ¿No? Como decir, no me imagino que, bueno, listo, se murió el león, sigo caminando con mi vida, ¿no? Sin embargo, lo que ellas dicen, y que por eso hay tanto desgaste y burnout, ¿no? Del síndrome del quemado, es porque seguimos como si nada y no completamos el ciclo, ¿sí? Esto de sacudirme, que hace la cebra, nosotros no. Imagínense, tienen un día re complicado en el trabajo, salen, viste, no sé, un problema con un jefe o una jefa con una compañía de trabajo o clientes, ¿no? Salgo, me voy a mi casa en el tránsito, nada, casi atropello a un ciclista, bueno, llego a mi casa, los nenes, mamá, no. ¿En qué momento se cortó el ciclo? ¿No? Entonces, lo que dicen no es tanto, vuelvo a esta idea, no es tanto el estado de alerta al problema, sino es qué hago para salir. Entonces ellas dicen, el problema es que se van haciendo lo que, como un ciclo que nunca termina. O sea, no termino de recuperarme y empiezo otra vez. ¿No? Es como eso, o sea, dejé de correr del león y hago otra, ¿viste? Y me voy, y en realidad toda la activación queda en el cuerpo. Y eso ahora vamos a ver que inflama y trae un montón de complicaciones. Entonces, lo que ellas proponen y lo que hoy vengo a proponerle, un poco por eso es el título, tiene que ver con de este ciclo vicioso que es como que vamos saltando de un estresor al otro. Y otra cosa que me olvidé decir que Robert menciona respecto a los animales, que ellos no tienen la rumiación, ¿no? Y no tienen todo el razonamiento que hace que me quede pensando y ahí masticando, ¿no? La cebra se sacude y listo. Otra cosa, nosotros no. Nos cuesta un poco más salir, ¿no? Más allá que tenemos estresores más complejos o más constantes, ¿no? Que tiene que ver con la sociedad y los ritmos de la vida actual. Entonces, un poco el ciclo vicioso, de cierta manera, es este. Es como que me exijo ir saltando de estresor en estresor y después sí, tengo una gastritis, un colon irritable o una depresión, ¿no? Es como, ahí paro. Cuando no puedo más, cuando el cuerpo me grita, acá estoy, ¿no? Ahí paro. Y muchas veces eso tiene un costo muy alto para nuestra salud, ¿sí? Bien, un poco así a modo general, de respecto a lo que se está estudiando del estrés en su momento, se pensaba que el estrés en sí era el problema y lo que nos enfermaba. Hoy se está hablando que hay como ¿vieron cómo se habla de la resistencia a la insulina? Como que de repente el cuerpo no puede procesar. Bueno, que con el estrés crónico se libera cortisol y de tantas veces que se libera cortisol, el cuerpo no llega a procesarlo y se hace como una resistencia al cortisol. Y esto hace que se inflame, por toda una cuestión más compleja que no viene al caso. Pero entonces, muchas de las enfermedades inflamatorias o de la inflamación en el cuerpo, uno de los factores, así como la alimentación, los hábitos del sedentarismo, etcétera, es el estrés y cómo esto nos inflama. Y hoy en día esto es re importante porque la OMS habla de que el 70% de las muertes tienen que ver con enfermedades del estilo de vida, se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir? Enfermedades que tienen que ver con los hábitos y a lo que estamos expuestos. Esto puede ser el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. ¿Sí? Todos estos factores de riesgo que en la pandemia también ¿sí? jugaron un papel importante. Entonces, el estrés es un tema importante. Y sí, esta es una estadística que hizo el Observatorio de la Universidad Siglo XXI hace 2 años. O sea, hay se ve una tendencia en alza en Argentina y demás, que cada vez estamos más estresados y cada vez hay más burnout. ¿Sí? Y eso no hace falta estadísticas, lo vemos, y que tiene que ver con el mundo que estamos viviendo hoy en día. Y a mí se me vino una frase de una autora, una cita de 1800, que es una muy importante para los que tenemos la fe adventista, que ella hablaba hace muchísimos años, que dice 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente. ¿Sí? Mucho tiene que ver con nuestra respuesta y cómo, ¿sí? Y ahora que vemos estas investigaciones y vemos cómo, ni hablar de microbiota, bueno, todo otro tema, ¿no? Pero cómo la mente está en estrecha relación con nuestra salud física, ¿sí? Entonces, un aspecto para prestarle atención.
Pero bueno, este es un poco el problema y ustedes vinieron para soluciones, porque el problema ya lo conocen, lo conocemos todos. Entonces, bueno, una de las maneras que a mí me ha resultado muy práctica y la enseño a mis pacientes y la aplico yo en mi vida personal, es aprender a reconocer e identificar mis estados de alerta para poder desactivarlo, ¿sí? Y una manera muy práctica que se leía a Gonzalo Britos, que la tomó de otro psicólogo que se llama Paul Hilbert, que es con colores. Entonces le voy a explicar a modo general cómo funcionan los tres principales sistemas de nuestro cerebro para que lo aprendan a reconocer y después vamos a aprender cómo desactivarlo, ¿sí? Cuando estamos en alerta. Vieron que recién les venía hablando del sistema de alerta, ¿no? El sistema de alerta tiene que ver con la liberación de cortisol. Es cuando nuestro cerebro, por eso puse el ojito, porque es como que una parte de nuestro cerebro está todo el tiempo alerta a que algún peligro, como que alguna amenaza, ¿sí? Esto puede ser desde amenazas externas, es decir, salgo que no me choque, o que mi hijo no meta los dedos en el enchufe, o ¿no? Los peligros concretos, pero también amenazas internas, ¿sí? Todos necesitamos pertenecer, todos necesitamos que nos quieran, todos necesitamos que nos reconozcan. Entonces muchas veces este sistema también se pone en alerta cuando me siento criticado, avergonzado, ¿sí? Es como una pequeña torre de control, como un guardia que está viendo que lo que es valioso para mí no esté amenazado, ¿sí? Entonces puede ser desde mis seres queridos, desde mi estima, desde mi pertenencia, hasta mi seguridad, ¿sí? Entonces, cuando detecta la amenaza, el cuerpo tiene un sistema maravillosamente diseñado para activarme y toda mi atención y mi cuerpo se prepara para la lucha o la huida, que eso lo habrán escuchado, ¿no? La respuesta de lucha o huida. Que es muy gracioso, por ejemplo, hay otra manera que se llama el bloqueo, que no sé si han visto las comadrejas que de repente se desmayan. Bueno, los humanos también a veces nos bloqueamos, es otra de las respuestas, ¿no? Como, no sé qué hacer, me voy a morir, pues me tiro, ¿no? Bueno, los humanos también lo hacemos. Lucha, huida, bloqueo, ¿sí? Congelamiento, son parte de esas respuestas. Ahora, ¿está mal? ¿Es malo este sistema? No. Nos sirve, nos ayuda a protegernos, ¿sí? Yo creo que estamos diseñados para eso, para preservar nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa con esto? A veces puede fallar. A veces nuestra evaluación del peligro puede no ser atinada. Así como el auto, la alarma del auto se activa si alguien la quiere abrir, también se puede activar porque pasó un gato, un viento fuerte, ¿no? Bueno. Muchas veces este estado de alerta se activa frente a situaciones que no están ocurriendo, ¿sí? Porque anticipo, porque ¿sí? Me imagino un escenario catastrófico, esto se activa, ¿sí? Ese es uno de los cuidados que tenemos que tener con este sistema, pero es muy valioso y muy importante. Y esta es una de las primeras ideas que me gustaría que queden, que es que no está mal sentir miedo, sentir enojo, sentir alerta, ¿sí? Es como algo, mi cuerpo. Muchas veces charlo con gente que me dice, me enojé y es algo malo, ¿sí? ¿Qué hago con mi enojo? Es otro tema, ¿sí? Eso sí podemos discutir si hay maneras mejores o ¿sí? Más respetuosas, menos respetuosas. Pero enojarme, sentir miedo, sentir vergüenza, sentir asco, son reacciones naturales del cuerpo. No se pueden juzgar. ¿Sí? Y hay un mensaje que tengo que escuchar. Si yo estoy en alerta, hay algo que me está alertando y tengo que averiguar qué es. Y ahí puedo decir si es algo real, si es algo que estoy imaginando, ¿sí? Pero primero es escuchar. ¿Qué pasa con este sistema? Como me activa y lleva mucha energía que está ahí focalizada para luchar o huir, pasa que si esto está mucho tiempo en alerta, se genera un desgaste en el sistema nervioso que después me agoto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto lo veo mucho, por ejemplo, cuando hay gente al cuidado de otros. No sé si han visto, ¿no? Años cuidando a alguien, acompañando. En un momento, cuando se resuelve o fallece, ¿no? La persona cae, ¿no? Se deprime. ¿Sí?
eso en una situación, o estuve rindiendo toda la semana haciendo exámenes, termino de rendir, digo, ay, yo iba a festejar, yo iba a hacer todo esto cuando termine, y no me da el cuerpo. Bueno, ese es el cansancio de haber estado en alerta, en alerta, en alerta, y mi sistema nervioso se desgasta, y muchas veces, específicamente cuadros como la depresión, viene por un desgaste del sistema nervioso, ¿sí? De mi sistema de alerta. Entonces, ¿sirve? Sí. Tengo que aprender a poder desengancharme, ponerme a salvo, a escuchar esa alerta, pero no quedarme ahí, porque eso es lo que me desgasta. ¿Bien? Bueno, este es el color rojo. Imagínenselo como modo rojo, modo alerta. Bien. Acá les había puesto, me olvidé de decir, esto es un estudio que se hizo muy interesante. Acá, yo no lo veía. Fíjense, esto es un estudio de donde la gente registra las emociones, porque muchas veces pasa que decir, ¿cómo me doy cuenta si estoy enojado, si estoy triste, si tengo vergüenza? Bueno, en el cuerpo la sentimos, ¿sí? Y esto la gente, es un estudio que se hizo intercultural, que decían, bueno, por ejemplo, la felicidad, fíjense cómo a mayor rojo, a mayor amarillo, esto es cuán activado lo siento, y más azul es más apagado a la emoción o al cuerpo. Entonces, bueno, la felicidad, fíjense que se siente en todo el cuerpo. El enojo, acá, fíjense los puños, ¿no? Esto lo habrán visto en los niños, ¿no? Como, sí. Los adultos lo careteamos un poquito más. Bien, el miedo, acá fíjense que en los pies un poquito más, el asco, especialmente en esta parte de la cara, la tristeza, fíjense qué interesante, lo siento en el pecho y a su vez esto que siento el cuerpo pesado, ¿no? Como que no tengo ganas de hacer nada, me pesa. Bien, eso es característico de la tristeza. Y la vergüenza, fíjense que se siente más en la cara y en el pecho, y a su vez como que siento el cuerpo pesado que no me puedo mover, como que la vergüenza nos bloquea, nos bloquea bastante. Bien, es una manera de identificarla. Las principales emociones que están asociadas al sistema de alerta son estas, la ira, el miedo, el asco y la vergüenza. Fíjense que el asco es una emoción protectora. Si a mí no me da asco algo podrido o algo tóxico, me moriría, ¿no? Entonces, estamos diseñados de una manera tan inteligente que nos podemos proteger y las emociones nos protegen, ¿sí? Bien. Este es el sistema de alerta. Esto un poco ya lo dije. Vamos a ir al sistema de logros. Bueno, este es otro sistema que está en este circuito del estrés, que es el sistema que tiene que ver con la dopamina. No sé si han escuchado de la dopamina. Es una hormona que está asociada a la recompensa, al placer, ¿sí? Cuando comemos algo rico, cuando logramos algo, cuando ganamos plata, cuando nos dicen algo lindo, nos reconocen, nos dicen, ajá, chic, dopamina, los likes en las fotos, o ahora hasta se está estudiando cómo desbloquear el celular libera dopamina. ¿Por qué? Porque mi cerebro recuerda que fue una experiencia placentera, sí, ¿no? Entonces, está diseñado, entonces es muy difícil si me quiero concentrar y tengo el celular, como que voy a ir ahí porque ahí es liberar dopamina, y las redes sociales, todo está diseñado para eso. Fíjense cómo, por ejemplo, el feed o las redes sociales vos tenés que actualizarla y te aparece, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo diseñaron que te aparezca siempre? Bueno, porque eso es como de las tragamonedas de los casinos, que bajás y aparece. Bueno, eso de no está y aparece, a nuestro cerebro le encanta. Como una recompensa. Entonces, este sistema de logros tiene que ver con la recompensa. Puede estar asociado a cuestiones más, superfluas o hedónicas de placer instantáneo, pero también tiene que ver con la motivación a estudiar algo y conseguirlo, a proponerme algo y lograrlo, a hacer cosas por otros, también, ¿no? Tiene que ver con la motivación al logro. Bien, un extremo, lo que tiene el peligro de este sistema es que puede ser muy adictivo, porque nos gusta pasarla bien, nos gusta sentir placer, sentir disfrute. Entonces pasa que todo lo que se asocia a recompensa puede ser difícil de parar, ¿no? Por ejemplo, el trabajo puede ser un adictivo, ¿no? Como lograr, buscar reconocimiento, ¿no?
la comida puede ser adictiva, el sexo puede ser adictivo, el reconocimiento de otros, los likes, ¿no? Adictivo. Esto, en una exacerbación, por ejemplo, es la cocaína, que afecta directamente a este sistema y es como que también nunca es suficiente, quiero más, y se hace un problema bastante grande, ¿sí? Que eso por ahí está más condenado socialmente, tiene un impacto muy, muy grave, pero a menor escala otras cosas nos pueden generar también ese high de dopamina y de placer. ¿Es malo este sistema? Para nada. ¿Sí? Tiene una función de mantenernos entusiasmados, de poder sostenerlo, objetivos, ¿sí? Le da chispa, le da entusiasmo a la vida. Muchas veces una de las señales para reconocer que estamos agotados es que nada nos genera placer, ¿sí? Cuando nos deprimimos, cuando estamos en desgaste, una de las primeras señales es que lo que antes disfrutaba, nada, ¿sí? Entonces, este sistema es importante. De hecho, cuando hay una desregulación, esto se afecta, ¿sí? Pero bueno, me puedo ir o para abajo o demasiado para arriba que no puedo parar, ¿sí? Bien. Y por último, el sistema de calma y filiación. No sé por qué no lo puse, pero se llama sistema de calma y filiación. Y este sistema es el que se activa con la oxitocina. La oxitocina es la hormona que habrán escuchado del apego, que se libera cuando el bebé y la mamá amamanta y por el vínculo seguro entre la bebé, la mamá y el bebé. Es esta hormona que dicen que es como un opiáceo natural, ¿sí? Nos genera un estado de seguridad, de amorosidad, de calidez que nos hace sentir seguros, ¿sí? En los niños es muy importante y está muy estudiado y visto como si ese vínculo no está, trae muchísimos problemas. Pero yo creo que de cierta manera nos hemos olvidado que los adultos también lo tenemos y también lo necesitamos. Este sistema de calma se activa con personas que nos hacen sentir seguros, con personas que nos hacen sentir no juzgados, se activa especialmente por la compasión, ¿sí? Que es esto de poder reconocer el sufrimiento y aliviarlo, como que estoy con alguien con el que yo me puedo sentir seguro. Puede ser con otra persona o se está estudiando cómo el vínculo compasivo con uno mismo regula y activa este sistema. Ahora, los que creemos en Dios, no sé si hay mayor activador de este sistema, que depende de la imagen de Dios que tengamos, ¿no? También puede ser un Dios que active el rojo, pero la mirada compasiva y amorosa de Dios activa este sistema. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, porque también creer en algo trascendental, en algo más grande que yo, activa mi sistema de calma, ¿sí? Otros activadores, un poco en menor medida, pero también es la respiración. Han escuchado los ejercicios de respiración. Es como la contracara a la activación del sistema de alerta, ¿sí? Las endorfinas también son activador del sistema de calma. Y la naturaleza, ¿sí? Ahora hay muchos estudios que están viendo cómo el cerebro se transforma y se regula estando en contacto con la naturaleza, ¿sí? Bien. Vamos a volver a esto. Bien, entonces, aquí le iré un poquito acá. Ahí están los tres sistemas, ¿sí? El azul, que es el de logro, el sistema de amenaza o de alerta, y el sistema de calma. Ahora, les quiero preguntar, ¿cuáles creen que en la sociedad están más estimulados? Bien, sí, a mí me parece que también, como que hacemos un loop acá, ¿no? Es como hago para ser, para pertenecer, para lograr, ¿no? Y a veces no llego, a veces me rechazan o a veces, ¿no? Entonces me pongo en alerta y después ¿qué hago? Hago, ¿no? Y ahí es donde no llega el momento de
las cebras de sacudirme o de, ¿no? de ir con mi tribu o de congregarme y de ir a la calma, ¿sí? Como que hacemos un saltito y eso también es un poco el ciclo vicioso, ¿no? Como que era esta que me imagino en la rutina de que llego re estresado del trabajo, en alerta, ¿sí? Y bueno, pero me pongo a hacer más, o si alguien me critica, bueno, voy a hacer más y así, o si alguien me demanda, hago más, ¿no? Entonces me pongo en alerta, tengo miedo, hago. Bien. Y un poco lo del ciclo virtuoso del estrés tiene que ver con esto, reconocer mi estado de alerta, esto que decía de escuchar, a ver, ¿qué me puso en alerta? ¿Qué me generó miedo? ¿Qué me generó enojo? ¿Qué necesito? ¿Es algo real? ¿Es algo imaginado? ¿Cómo me pongo a salvo de esta situación? Activo mi sistema de calma, validando lo que me pasa, veo que necesito, ¿sí? Y después vuelvo al azul, pero desde otro lugar, ¿sí? Con otra claridad. Porque el verde lo que tiene es que el rojo y el azul tiene más que ver con el hacer y el verde con el ser. Entonces, si yo voy al verde y conecto con quién soy, con cómo, si creo en Dios, con cómo Dios me ve, con lo que Dios quiere de mí, con mi valor, que no tengo que hacer para valer, ¿no? Que es válido lo que me pasa, que, ¿no? Busco a alguien que me escuche, que me contenga, ¿no? Después voy a volver al azul con otra claridad. Y el azul, la mejor manera de pasar al azul es cuando actuamos en concordancia con nuestros valores, con lo que es valioso para mí. Como que no me mueven los shots de dopamina necesariamente esto de no poder parar, sino cuando puedo hacer y ir tras objetivos que tienen que ver con mis valores y con quién quiero ser. Pero a veces cuando vamos en ese loop de rojo, azul, me pierdo. Porque voy apagando, ¿no? Voy reaccionando y no registrando, identificando qué quiero hacer en base a mi ser. No sé si se entiende, me complica. Pero un poco, por eso es este ciclo de rojo, verde, azul, ¿sí? Hay mucho para agregar acá, pero básicamente era eso. No me acuerdo si las pelotas de Telefe eran así, el cielo, pero no me acuerdo el orden, pero se me viene cuando lo veo así el viejo logo de Telefe. Bien, entonces, la primera herramienta, hoy vamos a ver 3, esta era la más larga, no se preocupen, pero es esto de poder reconocer mis emociones, que son reacciones naturales, y aprender especialmente a detectar mi estado de alerta y qué necesito para salir de ahí. ¿Vieron que les dieron una tablita? Bueno, quiero que piensen en esta semana y dibujen, algunos tienen colores, otros no alcanzaban para todos, así que pueden, si no, con la lapicera sacar. Quiero si su semana estaría graficada en círculos, rojo, azul, verde. ¿En qué proporción estuvieron en rojo esta semana? ¿En qué proporción estuvieron en azul? ¿Y en qué proporción estuvieron en verde? ¿Está bien? Les doy 2 o 3 minutos y cuando lo registren después quiero que le cuenten al de al lado. A ver, no vale juzgarse. Les voy a poner el machete acá por si se... Ahí está, perdón.
Bueno, más o menos identificaron. Si ven sus círculos, ¿de qué se dan cuenta? Ya lo vi. Porcentaje, ok, están proporcionales. Me encantó, gracias. Bien. Bien, es bastante, por eso me gusta esta teoría porque es bastante gráfica, ¿no? Y sí, el otro día los pedí a unos alumnos de medicina de tercer año, están en su peor año. La hoja era un círculo así rojo, porque al día siguiente rendían. Pero bueno, a ver, partiendo de la base que no hay una manera bien de que estén, ¿sí? Es como, es lo que pude, o sea, es lo que cómo pude reaccionar o lo que mi cuerpo registró esta semana, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, de lo observo, registro, y entonces acá la responsabilidad y lo que podemos asumir es decir, ok, ¿qué puedo hacer al respecto? Es decir, a veces no puedo. A ver, si esta semana me pasó que tengo un familiar enfermo, tuve problema en el trabajo, mi hijo está enfermo, es decir, bueno, son situaciones de la vida. Ahora, ¿cómo agrando el verde? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para tener más verde? El verde, muy bien. ¿Qué no estoy entregando a Dios, ¿no? ¿Qué estoy ahí reteniendo y haciéndome cargo? Ahora vamos a hablar de eso, de los límites. Pero digo, bueno, a partir de tener claro cómo estoy, es donde puedo tomar acción y responsabilidad de qué necesito para estar más proporcionado, ¿sí? Porque rojo está bien que esté, ¿sí? Y habrá semanas que pueda ser más azul. El otro día me conté una amiga, me dice, estoy azul, 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 azul. Estuve todo el día haciendo, y cuesta, ¿no? A veces desde el bienestar también cuesta desengancharse y conectar con el que está al lado mío, sí, registrar qué le pasa al otro, pues estoy metido en mi circuito de hacer, ¿no? Entonces, bien, a partir de eso, la pregunta que les voy a dejar entonces, bueno, ¿qué necesito esta semana, este sábado, este fin de semana? ¿Cómo encuentro un ciclo más virtuoso en esto? ¿Cómo puedo agrandar si necesito el verde? ¿Qué necesito si estoy con mucho verde y no nada de azul? Bueno, ok. ¿Qué necesito porque los tres sistemas son importantes, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Bueno, quería sumar dos herramientas, esto es lo que les contaba, ¿no? Del hacer y del ser, que no es que están separados esto en nosotros, pero sí tenemos que saber que nuestra sociedad está mucho más enfocada a que hagamos y logremos, y no más en lo que somos y en nuestra identidad y qué es lo que nos da valor como seres humanos, ¿sí? Bien. Como les dije, uno de los grandes activadores del sistema de calma tiene que ver con la compasión, ¿sí? Y algo que hay una corriente de psicología que se llama cognitiva conductual, que descubrió que si cambiamos nuestros pensamientos podemos cambiar nuestra conducta, pero sin embargo, algunos psicólogos se empezaron a dar cuenta que por más que se trabajaba sobre las creencias de las personas y esto, había muchas personas que les costaba igual cambiar. Hasta que se dieron cuenta que uno podía cambiar de creencia, o estos pacientes como que cambiaban de creencia y cambiaban sus pensamientos, pero no el tono con el que se hablaban, ¿no? Como decir, tengo que ser más paciente, ¿viste? Entonces, como entendía la idea, pero había un tono de exigencia y de crítica que la persona no registraba bienestar. Y acá surgió lo que se llama terapia centrada en la compasión, y que hace foco en cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo ser más amables con la forma en que nos tratamos, ¿sí? Nosotros tenemos una radio acá que nos va comentando qué decimos, qué hacemos, ¿sí? Si somos más de los que nos hacemos la úlcera, la vamos a tener más presente. Si somos del team que hace la úlcera a los demás, por ahí no lo escuchamos tanto. Pero sí, todos tenemos esta autocrítica. Entonces, muchas veces el estado de alerta, el rojo, se activa por lo que me digo a mí misma.
por cómo me critico y me trato, especialmente cuando estoy sufriendo. Hay una cuestión ahí que cuando sufrimos somos mucho más duros, como que si me equivoqué, peor me trato. Si estoy sufriendo por algo que me salió mal, peor me trato, ¿sí? Como que debería estar haciendo esto, debería haber hecho otra cosa, ¿no? Como, entonces, la compasión no tiene que ver con ser indulgentes, o sea, decir, qué bien que hago todo. No va por ahí, ¿sí? Ahora vamos a ver otra manera, pero es como cambiar de una autocrítica feroz, letal, así categórica, de que sos esto, mereces esto, ¿sí? O una visión más amable y compasiva, sin dejar de ver lo que hacemos mal, ¿sí? Ahora voy a explicar un poco más de esto. Entonces, la segunda herramienta para regular nuestro rojo tiene que ver con revisar cómo me estoy hablando y cómo me estoy tratando, ¿bien? La compasión, fíjese la definición, es una sensibilidad hacia el sufrimiento de uno mismo y de los otros, junto al compromiso de intentar aliviarlo. Por eso es más que la empatía. Yo en la empatía puedo ver lo que le pasa al otro y puedo, ¿sí? Ahora, la compasión tiene algo de hago, me comprometo, ¿sí? Acá un autor, Gonzalo Brito, que me olvidé de ponerlo, pero dice, la compasión tiene dos procesos. El coraje de volverse hacia, relacionarse y entrar en contacto con el dolor, en vez de optar por evadirlo o ignorarlo. Muchas veces no queremos contactar con lo que no, con el sufrimiento nuestro ni con el del otro. Por eso seguimos y nos vamos al azul, ¿sí? Y no registramos nuestro rojo o el rojo de los demás. A veces nos cuesta, ¿no? Contactar con la emoción y con el dolor del otro, y hacemos mucho para anestesiar esto, pero eso es otro tema. Y después el segundo es la disposición a adquirir la sabiduría que necesitamos para responder a ese sufrimiento, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para aliviar o para aliviar mi sufrimiento en este momento? Fíjense, para los que somos creyentes, y les decía, ¿no?, que según la imagen de Dios que hayamos aprendido, nos hayan instaurado, Dios puede activar tanto el rojo, ¿sí?, o el azul, o el verde, ¿sí? Pero en la Biblia me llama la atención porque destaca mucho que cuando describe a Jesús, dice, los vio y se compadeció, o sea, veía el sufrimiento de la gente y usa la Biblia la palabra compasión. ¿Sí? Es como que veo, reconozco, y de hecho podemos, si leemos las historias, vemos que hacía algo para aliviar ese sufrimiento, ¿sí? Entonces, me gusta pensar que mirarnos compasivamente tiene que ver con también trasladar cómo Jesús o cómo Dios me está mirando a mí en este momento, ¿sí? Ve mi sufrimiento y quiere hacer algo para aliviar ese dolor. Bien, les hablaba de que la compasión no es indulgencia, ¿sí? No quiere decir que hago todo bien y no me tengo que criticar por nada y está todo perfecto. No. Ahora, el tono y cómo lo hago va a determinar si se activa mi rojo o se activa mi verde, ¿sí? Y esto es para nosotros, es para nuestros hijos, es para nuestros compañeros. La manera en que yo expreso lo que considero que le haría bien al otro, trabajar o demás, puede activar el rojo, puede activar el verde, depende cómo lo haga, ¿sí? Por eso una manera de transición, fíjense que la autocrítica asocia la vergüenza, el miedo, la ira, ¿sí? Es como que ahí condenar, es como que me juzgo y me castigo por lo que hice. Y generalmente, como me activa tanto, muchas veces hasta le evito. Es como que no quiero ver lo que hice mal, no, porque si lo veo me voy a tratar tan mal que niego, ¿no? Y también hay mucha comparación, es como que me comparo con el otro y me critico más y entro ahí en un loop, ¿sí?, de crítica y vergüenza y que es difícil salir, ¿sí? En cambio, la autocorrección compasiva tiene que ver con aceptar que puedo tener virtudes, digo, luces y sombras, virtudes que me puedo equivocar, ¿sí? Y que puedo hacer algo para mejorar, para crecer, ¿sí? Tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo, con entender, ¿sí? Que digo, bueno, volvemos a cómo Dios nos ve. O sea, Dios nos quiere corregir, pero para que estemos más cerca, para que reflejemos mejor su amor y su imagen, ¿sí? No para condenarnos, para excluirnos, para sacarnos, ¿sí? La autocorrección compasiva incluye el aliento, no es, nada, listo, te la mandaste, te mereces esto, no, al contrario, decir, bueno, vamos, otra vez,
¿sí? Estás en proceso, la próxima vez va a ser mejor, ¿sí? Alienta la corrección compasiva, ¿sí? Y esto, creo que una frase que ayuda a ver esto, que es apreciación y aceptación de uno mismo como un ser en proceso. Así no tengo que ser un resultado. Y a veces nos juzgamos o nos miramos a nosotros mismos como un resultado. Otro día escuchaba la conferencia de Bielsa, muy interesante, y que hablaba de esto, de, bueno, como en el fútbol también está esto, que bueno, juzgo a un equipo, juzgo todo por un resultado, no por, y es como esto, exitismo, ¿no? Éxito, fracaso en función de un partido, un resultado, ¿no? Que es mucho, mucho más amplio. Y bueno, yo creo que muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos por un partido, ¿no? Y no vemos este proceso, ¿sí? En nosotros y en otros. Bien, entonces, herramienta número 2, acá ya hay un montón para hablar, pero sí me quería dejar esto de decir, bueno, muchas veces el rojo, el estado de alerta, se activa por la autocrítica. Y eso no es tan visible, ¿no? Es más fácil ver como cuando hay estresores externos, pero el interno es un poco más difícil. Y tenemos que estar atentos y en esto ir encontrando maneras más amables, y eso es lo que va a activar el verde y me va a llevar al azul más rápido, ¿sí? Alineado a mis valores, con la tranquilidad de que estoy en proceso, que estoy aprendiendo, pero no me quedo en un rojo eterno, ¿sí? O mucho más largo. Bien, y vamos a la última herramienta, que es algo que noto, que muchas veces el estrés crónico está asociado con la dificultad para reconocer y aceptar límites, ¿sí? El límite es esto que reconoce como, ¿no? Un límite es como que hay algo de este lado y algo de como delimita, ¿sí? Y muchas veces nos cuesta reconocer cuáles son mis límites, qué cosas controlo, qué cosas no controlo, qué están en mi mano hacer, qué es mi responsabilidad y qué no lo es. Especialmente las tareas de cuidado, las mujeres, ¿sí? Es como decir, bueno, somos muy de entrar ahí, hacernos con este complejo de salvadoras, ¿sí? Y que tenemos una gran sensibilidad, pero muchas veces es como nos sobreinvolucramos y nos hacemos cargo de cosas que no tienen que ver con nuestra responsabilidad. Hombres también, ¿eh? Hombres también. Hay muchos mandatos también sobre los hombres, ¿sí? Pero entonces esto de decir, bueno, ¿qué depende de mí, qué no? Que recién decías, y por eso dije que iba a volver, porque hay mucho que los seres humanos tenemos ilusión de control, que la pandemia fue un gran ejemplo, que decir, no, che, no controlas nada, ¿no? Y que en realidad es decir, bueno, ¿qué está bajo mi control y qué no? Y que la mayoría no, ¿no? Y es decir, bueno, dejar en manos de él, que sí tiene el control de lo que, de lo que sucede, es una herramienta de decir, bueno, acepto mi limitación, si ese es mi límite, yo esto no lo controlo, ¿sí? Después es mi energía tiene un límite. Y el cuerpo es gauchito, aguanta, ¿sí? Ahora, ¿sé reconocer cuál es mi límite? ¿O es cuando el cuerpo me empieza a doler, cuando tengo algún síntoma digestivo, tengo migraña, ¿sí? Cuando estoy bajoneada, ¿sí? Entonces es aprender a reconocer hasta dónde puede mi cuerpo, ¿sí? Y también las responsabilidades, que tienen que ver conmigo y que no. Y esto implica poder decir que no. Y no suele ser tan fácil decir que no. Y tolerar los no de los otros tampoco, ¿sí? Creo que gran parte de esto de los límites tiene que ver con el hacer, ¿no? Como que estamos en ese loop de hacer. Entonces, algunas preguntas para hacerme si veo que mi estado de alerta, no lo puedo cambiar. Si veo que estoy en un estado de alerta constante, creo que vale la pena pasar por estas preguntas, ¿sí? Decir, bueno, ¿qué está bajo mi control y qué lo excede? ¿Cuál es mi responsabilidad y cuál es la del otro en esto? Y a veces esto implica delegar o implica que las cosas no van a salir como yo quiero, ¿sí? Pero que tiene que ver con que no, hay cosas que no son mi responsabilidad. ¿A qué o quién necesito decirle que no? ¿Sí? Entonces, bien, suele pasar. ¿Tengo la energía suficiente para afrontar este desafío? Bueno, tiene que ver con mis límites, ¿sí? Y con quién creo que está al control de todo lo que sucede, ¿sí? Bien.
Y por último, bonus track. ¿Qué pasaría? Imagínense si hoy salimos o nos miramos un ratito acá y podemos ver, como no sé, me imagino una pelotita acá arriba, un aura o algo, decir en qué color está el otro. ¿No? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría si estaríamos más conscientes de en qué color está el otro? O sea, ¿qué entre todos? ¿Cómo nos relacionaríamos si aprendies, si le prestásemos atención? Con más compasión. ¿Qué? Tendremos que activar. Bien, y un poco es mi pregunta y el desafío, porque acá no estamos para estar bien nosotros y, bueno, a ver cómo, ¿no? Yo creo que el propósito por el que estamos acá, la salud es colectiva, ¿sí? No es que yo estar mejor y cada vez, ¿no? Sí, tiene que ver con qué hago por mi prójimo, ¿no? ¿Cómo impacta cómo estoy yo en el otro y qué puedo hacer por los demás? Y una manera que me parece muy clara es una, empezando a ver cómo puedo activar el sistema de calma en otros. ¿Cómo puedo ser yo una persona que hace sentir seguros a los otros y no juzgados y no evaluados, ¿no? Y que pueden, ¿sí? Porque cuando hago esta pregunta, digo, le suelo decir, bueno, ¿cuántas personas activan tu verde? Y generalmente sobran los dedos de una mano. Esas personas que voy a decir, charlo y me quedo, y como, bueno, y estoy, y sé que va a estar, y sé que me entiende, ¿no? Digo, hay algo en nosotros que nos cuesta, nos cuesta hacer ese tipo de vínculos para otro. Digo, y a veces me pasa, ¿no? Digo, uno ve o va a un local y ves que la persona está re estresada, como decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo yo no generarle más rojo? Como si no veo, mi jefe está rojo furioso. Ok, ¿cómo activo la calma? De mi hijo, de mi pareja, ¿cómo puedo ser un generador de verde? ¿Sí? Y creo que a veces eso es lo bueno del verde, que no es tanto hacer, es ser, ¿sí? Y proponerme, darme cuenta y ser ese tipo de persona que está disponible, que genera vínculos seguros, ¿sí? Y justo hoy una paciente me mandó este videíto, me pareció hermoso, a ver si Rolo lo podemos poner, que creo que ilustra un poquito esta idea. ¿Qué ciclo hubo acá? ¿Qué colores? ¿En qué color empezó este nene cuando empezó?
azul, azul, ¿no? Como que estaba ahí, que quería lograr, que quería... Igual re perseverante, ¿no? Que estuvo ahí, le intentó, ¿sí? Que después, ¿qué color se fue? Rojo. Yo me giro la vergüenza, ¿no? Como eso, como sentirte, sí, la frustración, el miedo. ¿Me va a salir? ¿No me va a salir? ¿No? Y después, ¿qué se activó? El verde. ¿Sí? Que se después volvió el azul. Pero es eso, digo, ¿cómo podemos ser esas personas entre nosotros? Estamos todos lidiando con el rojo y viendo cómo lidiamos con el azul y cómo sobrevivimos a este mundo tan demandante y tan difícil, ¿sí? Con tanto sufrimiento. Digo, bueno, ¿cómo podemos? En estos tiempos, cuando el sufrimiento es evidente en tantos niveles, la compasión puede ser vista como el bálsamo tan necesario que puede sanar corazones quebrantados, comunidades en conflicto y naciones adictas a las guerras. Y eso creo que es lo que se espera de nosotros, ¿sí? Que esta compasión sea tanto para los demás como para uno y que conectemos con el mayor dador y el que tiene la mirada más amorosa hacia nosotros y a los que nos rodean, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por quedarse hasta acá, gracias por venir.